Aleluya, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga poderosamente. Sean bendecidos en el nombre del Señor y conforme sea su necesidad, espere un milagro de Dios, porque nada es imposible para Dios, porque el tiempo de los milagros no ha pasado todavía. Doy gracias al Dios Altísimo por permitirme en esta ocasión contestar algunas de las preguntas que el pueblo de Dios tiene y algunos que han escuchado las predicaciones y otros ministerios y han surgido diferentes conceptos. Por ello, en esta ocasión, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre, voy a tratar de o mejor dicho, vamos a estudiar las Escrituras. Así usted saca una conclusión escritural. Y no solamente porque la ha escuchado por ahí. Así es que vamos a meditar buffet espiritual. Aleluya. Espero que su espíritu tenga hambre. Recuerde que el alimento del espíritu es la palabra de Dios. Y para aquellos que carecen un poco de fe, su fe es fortalecida escuchando la palabra del Dios Altísimo. Dice la Escritura que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y eso es lo que haremos ahora. Contestaremos con la Escritura cada una de las preguntas. Y si usted tiene más preguntas, haga sus preguntas. Y las contestaremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la unción de Dios Espíritu Santo. Si quiere también puede visitar la página de YouTube, Centro Evangelístico El Milagro. Y ahí usted puede agarrar la dirección y mandar sus preguntas. Y posteriormente las estaremos contestando. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, voy a invitarles a que abran su Biblia conmigo en el libro de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ok. ¿Ya lo encontró? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aleluya. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así es que es muy válido que cada quien tenga preguntas. Y cada pregunta debe tener su respuesta bíblica. No podemos tener una pregunta bíblica e ir al comunismo y decir, oye, respóndeme esto, porque los comunistas no saben más que matar gente. Bueno, engañar gente también. Usted bien sabe la filosofía de ellos. Bueno, nosotros los que venimos del tercer mundo conocemos la
filosofía de los comunistas. Ofrecen igualdad, pero solo hay igualdad en los altos jerarcas, porque los demás se mueren de hambre. Así es que cada asunto como debe de ser. Pregunta bíblica a la Biblia. La Biblia es el libro más creíble a través de todos los tiempos. Pero drásticamente confuso para impíos y pecadores. Hay una diferencia entre impío y hay una diferencia entre pecador. Impío es el cristiano que peca, así como yo, así como usted. ¿Por qué no me va a decir que hoy no se echó una mentirita? O no se enojó sin razón alguna. Entonces somos pecadores, pero somos impíos, porque la sangre del Cordero nos ha limpiado. Somos salvos. Pero los pecadores son aquellos que nunca se han arrepentido. Por lo tanto, están expuestos al infierno y al lago de fuego. Espero que hoy, si alguno nos escucha, entienda que usted no tiene comprada la vida. Usted no sabe cuándo va a morir. Y si se muere sin Cristo en su corazón, se perdió eternamente. Por esa razón predicamos el Evangelio, enseñamos las Escrituras, para que usted vaya al cielo con Cristo Jesús y con todo lo que amamos al Señor. Bueno, respondamos las preguntas. La primera, ¿es importante el bautismo en agua? Hermanos, hay una confusión terrible en el mundo cristiano, supuestamente cristiano, porque el verdadero cristiano conoce las Escrituras. Usted quiere saber la verdad, usted no la va a encontrar en ninguna iglesia. La verdad la va a encontrar en su corazón, porque Cristo es la verdad. Pero cuando usted lee las Escrituras es muy posible que no las entienda. Entonces Dios Espíritu Santo enseñará a usted. Ahora bien, el verdadero cristiano va a entender por el Espíritu lo que es la palabra de Dios, porque escrito está. La Escritura se discernirá espiritualmente. Ahora bien, sí es importantísimo el bautismo en agua, pero también el bautismo en Espíritu Santo. Busque conmigo en el libro de San Pedro. Hoy vamos a leer muchos versículos. Perdón. San Juan. Libro de San Juan. Capítulo 3. Libro de San Juan, capítulo 3. Del versículo 3 al 6. Dice la palabra. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermano, sí es importantísimo bautizarse en agua y en Espíritu. Observemos
en agua porque, empecemos, la persona cuando viene al conocimiento de Jesucristo, acepta a Jesucristo por fe. Entonces este es un seguidor de Cristo. Y cuando se bautiza en agua, entonces nace de nuevo y ahora es hijo de Dios. Por eso es importantísimo el bautismo. La gente no puede quedarse solamente creyendo en Jesús. Está bien, van a ser salvos, pero nunca van a recibir las recompensas que Dios tiene para sus hijos. Ahora bien, hay muchas clases de bautismo y está bien. Está el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo, el bautismo en arrepentimiento, el bautismo por los muertos. Hay muchos bautismos. Pero lamentablemente hay algunas iglesias que han hecho un dogma al no entender lo que es el bautismo y pelean. Y es tremendo porque esa gente nomás mira que alguien aceptó a Cristo, ahí van encima de ellos, mientras no han aceptado ni caso les hacen. Eso es lo que el Señor le dijo a los fariseos, a los saduceos y a los escribas de la ley. Vosotros perseguís a uno para hacerlo miembro de vosotros. Y cuando este miembro lo hacéis mucho más perverso que vosotros. Y eso es cierto, hay gente que como le encanta perder el tiempo y le dice, ¿usted se bautizó? Sí. ¿Cómo lo bautizaron? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, no, eso es mentira. Usted no está bautizado. Gente ridícula, ignorante. Y como no tienen bases escriturales, se ponen, bueno, aquí Pedro y los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Y el otro dice, bueno, Jesús era mayor que ellos y bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, eso es mentira. Jesús nunca bautizó a nadie. Los apóstoles bautizaban. Pero bien, los dos bautismos son reales. La posición eclesiástica es satánica. El bautismo en el nombre de Jesús es Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando usted bautiza a alguien, yo te bautizo en el nombre de Jesús, tiene que caer el Espíritu Santo sobre la persona y en la manifestación de hablar en lenguas. Ese es el bautismo de Jesús. Ese es el bautismo en el Espíritu. Y el bautismo en agua, cuando la persona acepta a Cristo, tiene un cuerpo de pecado. Le encanta pecar. Pero cuando es bautizado, entonces el cuerpo de pecado muere en el agua y resulta un cuerpo de bajeza. Por eso es que no se crea, yo fellito y todo, dije, cuando me bauticen voy a salir con otro cuerpo. No, hombre, me vi en el espejo y salí igual. Señor, dije. Pero nací a nueva vida. Y eso es lo maravilloso. Saber que el cuerpo de pecado fue sepultado. ¿Qué tan importante es el bautismo que desde un principio fue necesario instruirlo? Cuando el pueblo salió de Egipto, no podía pasar el Mar Rojo si no se bautizaban. ¡Wow! Un bautismo colectivo. Y
hay unos que reniegan por los bautismos colectivos. Mire conmigo una porción más. Corintios. Primera de Corintios. Deje ver. Primera de Corintios. Capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. En la nube y en el mar. Ahí están los dos bautizos más importantes que todo cristiano debe de ser. Ser bautizado en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Hemos explicado algunas veces. Porque el ser humano ha sido constituido o creado en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Ya ve, es muy sencillo enseñar la Trinidad. No somos el monstruo de tres cabezas. Como la gente es ignorante, ¿verdad? ¿Quiénes son los? Solo Jesús y otras religiones más. Bueno, dejemos eso. Entonces, Moisés y el pueblo fueron bautizados bajo la nube, Espíritu Santo. Y cuando cruzó el mar, bautismo en agua. Entonces, cuando la criatura es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están siendo ministrados el cuerpo, el alma y el espíritu. Por eso se bautiza en tres. ¿Se da cuenta? No hay por qué pelear que bautízate en el nombre de Jesús. ¡Claro que sí! Todo el mundo debe de bautizarse en el nombre de Jesús. Pero no por agua. El bautismo en el nombre de Jesús es poder, es fuego. Dijo Juan el Bautista: detrás de mí viene uno que los bautizará en fuego, en Espíritu Santo. Y ese es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, cuando le dice, yo te bautizo en el nombre de Jesús, tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo. Ahora fíjense, esto es tremendo. No es que Dios juegue con su fe, no. Pero sencillamente a veces no desciende el Espíritu Santo en el momento. Y entonces no empieza la gente a saltar y a hacer cosas por allí, a veces medias ridículas. Tampoco hay que hacer el ridículo, a mí me da pena el ridículo. Pero cuando la gente se va del servicio, a veces se van, Dios no me ama, no me bautizó. Bueno, Dios está esperando que usted esté solo. ¿Quién sabe cómo iba a reaccionar? Y a veces está dormido y empieza usted a hablar en lenguas y empieza a moverse y a veces se caen de la cama. A veces se caen de la cama cuando están bautizados en el Espíritu Santo. Así es que Dios no se limita solo a bautizar a la gente en la iglesia, no. Puede ir en el carro y usted empieza a sentir la presencia del Señor y empieza a hablar en nuevas lenguas. Y usted dice, oh my God, ¿qué es esto? Entonces, cuando el ministro le dice, yo te bautizo en el nombre de Jesús, es Espíritu Santo y fuego, no es agua. El bautismo en agua es en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón dijimos? Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ministrando cada uno el cuerpo correspondiente. Ejemplo, el Padre es Espíritu y dice la Escritura, el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Jesucristo, alma que pecare, esa morirá. El cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Entonces no hay por qué confundirnos en cómo hacer los bautizos. Si lo bautizan en el nombre de Jesús y lo meten en agua, usted bien sabe que eso no es cierto. Fíjense bien, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. El bautismo es tan importante, hermano, y sería maravilloso una enseñanza porque esto es tan profundo, pero por ahora solo vamos a responder preguntas. Primera de Pedro. Vamos a ver. Capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Aleluya. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, aquí hay algo tremendísimo, hermano. Pero leamos antes de explicarlo. Libro de San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Amén, aleluya. Gloria al Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está el asunto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? Porque nosotros somos salvos por fe, por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, si decimos, bueno, yo me bautizo para ser salvo, mentira, porque esa sería una obra. Nadie será salvo por obras. Entonces, ¿salvos de qué? Recuerda lo que decía Pedro, somos salvos. Ahora bien, observemos esta figura. Usted recuerda que leímos que en Moisés todo el pueblo fue bautizado. Necesario para pasar el mar. Bueno, en las tragedias que sufrió Egipto, y que fue terrible, plaga, por todos lados, cada una de esas plagas iba destruyendo al Dios de ellos. Tenían 10 dioses superiores y a los 10 hizo pedazos. Y bueno, le dijo el faraón en las plagas: cuídate de mirar mi rostro, porque el día que lo mires, ciertamente morirás. Le dijo le dijo Moisés: bueno, pues que así sea. Bien salvadoreño. Ay, hombre. Slow down. Bueno. Entonces, cuando el pueblo sale de Egipto, se encuentran en la arena, en la mar, en la playa.
Y estaba el mar ahí adentro. Y cuando se iba a cumplir, si me miras, es el día que te mueres. Bueno, no se murió Moisés, pero se murió el egipcio. Entonces, cuando todo el pueblo pasó, entraron los egipcios persiguiendo y cayó todo el agua allí. Esa es la figura de cuando usted y yo nos bautizamos. Quedaron todos los demonios ahí. Y salimos a novedad de vida. ¡Wow! Eso es maravilloso. Ya no se nos imputa pecado. Porque el cuerpo de pecado con los demonios quedaron sumergidos en el agua. Y nosotros nacimos a novedad de vida. Espero que les haya quedado claro. Otra pregunta. ¿Esta tierra permanecerá para siempre? Wow. ¿Qué piensa usted? Sí va a permanecer para siempre. Pero en el lago de fuego. Meditemos esto. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El Hades es el panteón donde la gente está, unos dormidos, otros muertos. Pero ese es el Hades. El Hades no es el infierno. Entonces, el Hades fue echado al lago de fuego, eternamente destruyéndose. Y es una lástima que tantos teólogos se confundan con esto. Están los seguidores de la mujer esta, Elena White. Están los otros adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová y muchas otras religiones que le prometen a su pueblo: y nosotros vamos a reinar y gobernar en esta tierra. Tanta ignorancia, hermano. Es terrible. Todas esas personas que creen que son cristianas viven bajo el yugo de la mentira, la esclavitud, y pelean por sus concilios. Y la tierra permanecerá por siempre. Sí, esta tierra que sea transformada, no esta tierra donde estamos pisando. ¿Verdad que es sencillo de entender la escritura? Hermano, pero ahí dice la Biblia: la tierra la poseerán los justos. Es correcto. Todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús es justo. Pecador, pero justo. Él se la va a encargar con el Señor. Usted encárguese usted con el Señor. Usted va a poseer la tierra, el cuerpo que le dieron. ¿O desconoce lo que dijo el Señor? Polvo eres y al polvo regresarás. Hay cristiano que poseerá esa tierra
cuando sea transformado en vida. Ese es mi anhelo. Por eso es que no me da miedo la gran tribulación, porque sea lo que le estoy tirando. Pero hay otros que va a estar muy difícil. Así es que prepárese, hermano. Veamos entonces, segunda de Pedro. ¿Sí quedó claro? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahora fíjese. Segunda de Pedro. Wow, es tremendo esto. Por eso le digo, el primer cielo, segundo cielo y tercer cielo serán destruidos por fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos a hablar del 7. Del 7 al 10 y luego el... bueno, vamos a leer. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vayamos poniendo un poco más de atención. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Los cielos y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas en el lago de fuego. Un paréntesis. Dice, y los cielos. Hay algunos consiervos que predican sobre 7 cielos. Gloria al Señor. Buena revelación. Pero cuando usted le pregunta dónde dice la Biblia 7 cielos, dice, pues no dice. Y entonces, ¿para qué predican eso? La Biblia solo registra 3 cielos en el libro de Corintios. Bueno, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¡Wow! Y es que no va a ser fácil. ¿Se imagina usted los cielos envueltos en fuego? Hermano, pero eso ¿cómo podría suceder? Es muy sencillo. Se ha dicho muchas veces, si se detona una bomba en el norte, otra en el sur, otra en el este y otra en el oeste, una bomba atómica, la Tierra perdería su balance, su rotación afectaría a la Luna. La Luna afectaría los demás planetas. Por lo tanto, la Vía Láctea colapsaría profusamente. Y eso encendería. Acuérdense que el japonesío aquel que quiere hacerse el fanfarrón tiene bombas atómicas, no una, tiene varias. Los rusos tienen varias, América tienen varias, El Salvador, Dios bendiga El Salvador. Oiga,
tecnología subirá. Hay que orar por nuestro país. Pero se imagina, no solo explotaría una bomba, sino todas las bombas. Entonces es sencillo entender cómo estos cielos se van a quemar. Bueno, ¿quedó claro? Si no, acuérdese, haga preguntas. Bueno, es tremendo, hermanos, es tremendo. Tomemos unos segundos. Usted que es cristiano y que sabe que va para el cielo, predíquele a los mormones, predíquele a los católicos, predíquele a todo mundo. Si lo hace, recompensa tendrá. Si no lo hace, irá a las tinieblas de afuera. Pero nuestro deber, fuimos salvos para predicar el Evangelio, para dar a conocer las verdades maravillosas, gloriosas de nuestro Señor y gran Dios. Tengamos amor por las almas. Y le digo, si usted predica el Evangelio conforme al corazón de Dios, usted le va a caer mal a la gente. Porque Dios no busca palabras bonitas para engatusar a la gente. No. Dios le dice, te arrepientes, te salvo. No te arrepientes, vas al infierno. Bueno, eso no es tan bonito. Y cuando hable con ministros medios curiosos, raros, seamos respetuosos. Pero si es de la gran ramera, pues háblele honestamente. Dígale, mira muchacho, hijo de la gran ramera, te enseñaré la Biblia para que te des cuenta que vas para el infierno. ¿Por qué me dices de la gran ramera? Bueno, porque sos católico romano. O sea, al pan pan y al vino vino. De lo contrario, dijo Pablo, si yo predico para caerle bien a los hombres, yo no soy siervo de Dios. Por eso le digo, el que quiera vivir como Cristo vivió, sufrirá persecución. Preparémonos. Usted y yo no pertenecemos a esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero salvemos a los más que se puedan. La Escritura dice en Revelación, a la gran ramera le dice, salir de en medio de ella al pueblo que está allí. Entonces tengamos amor por las almas, prediquemos. Como he dicho siempre, si ahí está un perro, el perro no se va a molestar porque le digo perro. Bueno, así le pusieron. Y si es burro, tampoco se va a asustar porque le digo burro. Si es un borracho, oh, pero él tiene sentimientos de borracho. Tienen que quitarse todos esos sentimientos, porque eso es lo que nos permite que la luz de Cristo entre a sus corazones. Esto va a ser terrible. Cada una de estas cosas son tremendísimas. ¿Se imagina? Justicia a todos los cielos. Eso indica que a cada uno de ellos, a cada constelación, a cada galaxia, le llegó su turno. Y los científicos andan asustados. ¿Y ese hoyo negro qué es? ¿Por qué no van a Job y estudian, hombre? Hay muchas galaxias que ya han desaparecido. Y de allá viene la limpieza total. Bueno,
Otra pregunta. ¿Existen apóstoles del Cordero en este tiempo? Esa es una pregunta tremenda. Porque si usted se ha dado cuenta, abundan los apóstoles en este tiempo. Pero si usted es uno de los que no ven televisión, bueno, déjeme decirle, abundan los apóstoles. Ahora la pregunta es exacta. ¿Existen apóstoles del Cordero en estos tiempos? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Vamos a escribir algo por aquí porque es necesario. Vamos a ver. Busque por ahí Libro de Hechos, capítulo 1. Mientras yo escribo aquí. Ok. Los apóstoles del Cordero son 12. Ni uno más, ni uno menos. Entonces, Libro de Hechos, capítulo 1. Libro de Hechos. Vamos a leer. Hechos. Vamos a leer los requisitos para un apóstol. Requisitos para el apostolado. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, primer requisito, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí están los requisitos para ser apóstol del Cordero. Y honestamente, a estas alturas del 2021, todos aquellos apóstoles ya se murieron. Bueno, pero aunque siguieran vivos, no podría haber otro más. Porque solo tienen que ser 12 los apóstoles del Cordero. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo les ofreció algo tremendo. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. No se asuste que el 21 no dice que se van a ir al infierno. Libro de Apocalipsis, capítulo. Aleluya. Úsala, Señor. Apocalipsis capítulo 21.
versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. ¿Se da cuenta por qué solo 12 apóstoles? Estos son los apóstoles del Cordero. Bueno, es tremendo cuando uno no entiende las Escrituras y por fuerza tiene que dar una respuesta en defensa del gremio al que pertenece. Caen en pecado e insultan al Espíritu Santo. Quién sabe si el Espíritu Santo lo tomará como pecado, pero ese energúmeno o se arrepiente de corazón o el Señor lo juzgará. Y dijo, bueno, acuérdense que Matías fue elegido el número 12 en sucesión, para llenar el cupo que Judas había dejado. Entonces aparece Pablo. Pablo apóstol. Usted y yo leímos los requisitos para el apostolado, para ser parte de los 12 apóstoles del Cordero. Y Pablo no llena los requisitos. En ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar que Pablo siguió a Jesús. No. Usted encontrará de Pablo, que antes se llamaba Saulo, que éste fue instruido bajo o a los pies de un buen hombre, Gamaliel. Pero no dice nada de que haya visto a Jesús, de que lo haya visto cuando lo bautizaron, de que haya visto cuando se fue. Entonces dice, el muchacho este, hay que tener misericordia. Bueno, lo que sucedió es que tanto los 11 apóstoles y el Espíritu Santo se apresuraron y escogieron a uno que no sirvió para nada. Ahí está Matías, pero ¿quién sabe de Matías? ¡Qué ignorancia! Oh my God. Los teólogos de hoy en día ya tienen los libros de Spurgeon a la basura, hombre. Lean la Biblia. Todo lo que aquellos hicieron fue bueno en su tiempo. Ahora es el tiempo nuestro. Busquemos la revelación de Jesucristo. Y dice, se equivocaron. El Espíritu Santo se equivocó. Que el Señor te reprenda. Y por eso después escogieron a Pablo. Y Pablo sí fue un gran apóstol y él es el número 12. Mentiras. Pablo nunca estuvo con Jesucristo. Y usted leyó conmigo que los 12 apóstoles, los 11 apóstoles junto con Matías tienen su nombre en la Nueva Jerusalén. Hermano, ¿y Matías qué? Es muy sencillo. Todo está al toque de un clic. Vaya a History Channel y ponga allí la vida de los 12 apóstoles.
Ahí va a encontrar que Matías fue a la India y predicó el Evangelio. Y murió como mártir, como murieron todos los mártires. Así es que el Señor reprenda la ignorancia. Entonces, apóstoles del Cordero, solo 12. Y no hay más. Ni después que se murieron, ni ahora en este tiempo. Solo eran 12. Otra pregunta. ¿La Nueva Jerusalén descenderá sobre esta tierra? No. Imposible. Usted y yo hemos leído: esta tierra será destruida, echada al lago de fuego. Es allí donde las sectas se confunden y predican. Y nosotros vamos a poblar la tierra donde habrá paz, donde habrá seguridad, donde el lobo jugará con la oveja. Bueno, eso va a ser parte del reino. 1000 años. Pero cuando terminen los 1000 años, entonces el diablo será suelto nuevamente por un periodo de tiempo. Solamente para engañar a su raza. Recuerde usted que cuando sonó la final trompeta, la iglesia se fue con Cristo y los muertos resucitaron a la final trompeta. Entonces empezó la ira del Cordero. La gran tribulación es una y la ira del Cordero es otra. La gran tribulación son las trompetas y los sellos. Cuando la iglesia sube, entonces inicia la ira del Cordero. Y ahí están las plagas, y ahí están las copas. En ese tiempo, en ese periodo, no quedó nadie que pudiese haber sido salvo, no. No va a sonar la final trompeta sin antes el último cristiano haya muerto. Entonces suena la final trompeta y todos juntos nos vamos. Ahí nos vamos fríos, tibios y calientes. Oye, hermano, esa es herejía. Ay, hombre. Hay 2 resurrecciones. Si los tibios y los fríos no resucitan en la primera resurrección, y los que salen de la gran tribulación no resucitan en la primera resurrección, esos irán al lago de fuego. No nos engañemos. Rompamos los libros que nos enseñan tal ridiculez. Ahora, yo no le estoy diciendo que ellos van a ir al cielo con Cristo, no. Unos, como dice Daniel, y en aquel día serán despertados los que duermen en el polvo de la tierra. Unos para vida y bendición eterna, preciosa, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero todos los cristianos, fríos, tibios y calientes, abandonaremos esta tierra y caerá la ira del Cordero. La iglesia nunca fue llamada a sufrir la ira, pero sí a sufrir la gran tribulación. ¿Y qué digo sufrir, hombre? A gozar de la gran tribulación. Si su cuerpo es transformado en cuerpo incorruptible,
en cuerpo metafísico. ¿Y a usted qué le interesa si anda marcando a la gente? Usted no tiene por qué correr. Ejemplo. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y todos los hermanos, aleluya, gloria al Señor, y quién da más, felices. Pero se levantó una persecución terrible y todos salieron huyendo, menos los apóstoles. Vaya, hombre. ¿Y por qué los apóstoles no? Por el poder que tenían. Tuvieron que matarlos porque así estaba escrito. Iban a morir. Pero los apóstoles estaban en Jerusalén, mientras Jerusalén hervía de víboras que querían destruir al pueblo de Dios. Y gloria al Señor por la persecución, porque solo de esa manera el evangelio fue predicado fuera de Jerusalén. Aleluya. Dios es sabio. A usted que le encanta estar todo el día viendo televisión, y está bien, hombre, pero va a llegar el momento en que va a tener que salir a la calle porque no va a tener qué comer. Y si se deja marcar, ya vamos a hablar de eso, usted se perdió eternamente. Entonces va a tener que salir y donde quiera que vaya va a anunciar el evangelio. No hay otra. Anunciémosle hoy que hay paz. Bueno, que se supone, porque los hermanos en China, los hermanos bajo el Islam, esos están perseguidos. Está prohibido tener Biblia. Así es que mientras haya luz, no esta, hay que trabajar. Así es que, hermano, la nueva Jerusalén descenderá. Capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, estos cielos que ahora hay y la tierra ya se fueron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces dicen, bueno, el apóstol Pablo estaba aquí en la tierra y vio cuando descendió. Sí, pero él vio los nuevos cielos y la nueva tierra. A esa nueva tierra vio cuando descendió. No fue sobre este cielo y sobre esta tierra, no. Porque este cielo y esta tierra pasaron. O sea, se están quemando en el lago de fuego. Bueno, otra. ¿Podrá alguien salir de las tinieblas de afuera? Wow. Una pregunta que resultó bastante seria. Aleluya. La respuesta es sí. Escrito está. Hay varias escrituras. Una de ellas, el cristiano que edificó mal o que no edificó, su obra se quemó. Y dice el apóstol, y este será salvo así como por fuego. Hay muchas más escrituras, sí. Pero lo que me interesa a mí
es esto. Busquen conmigo el libro de Hebreos. Capítulo 10. Vamos a leer versículo 26, 27 al 28. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecáramos voluntariamente. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre de Cristo, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Por eso digo, si por defender las doctrinas que usted mismo no entiende, va a hablar en contra del Espíritu Santo, mejor deje que diga que es ignorante. Yo mismo soy ignorante. Si voy a la NASA y le digo, oye, yo quiero ser piloto, y has aprendido algo, no, pues sos ignorante. Por eso vengo, para que me enseñes. Entonces ya no seré ignorante. ¿Por qué me voy a ofender si me dicen ignorante? Vamos. Le digo, esa criatura, hablando que el Espíritu Santo se equivocó. Caramba. Entonces, el que peca voluntariamente. ¿Pero qué es pecar voluntariamente? Bueno, recuerda usted que al principio, antes de ser cristiano, teníamos cuerpo de pecado. Fuimos bautizados, nacimos de nuevo, con un cuerpo de bajeza. En ese cuerpo de bajeza nos encontramos hoy. Y dice el apóstol Pablo, y yo lloro porque no quiero ser desvestido. O sea, no se quería morir para que su cuerpo terrenal se lo comieran los gusanos. Pero bueno, tuvo que suceder. Entonces, hay gente que cae en pecado. Ay, Señor, perdóname. Bueno, Dios lo perdonó. Volvió a caer en pecado. Y él mismo. Y muchos otros. Y el Señor nos perdona. Pero llega el momento en que sabemos que es pecado y nos quedamos, voy a pecar. Oh, allí ya nos advirtieron. No lo hagas. Por eso y empezamos a jugar con el pecado. Llega el momento en que ¡pah!, caemos. Bueno, ya nos pasamos de la hora. Existen extraterrestres. ¡Qué barbaridad! Bueno, concluyamos. Bueno, concluyamos esta pregunta, pues. Ay, si usted gusta, nos acompaña. El problema del cristiano que peca porque quiere pecar
si la muerte lo llega a alcanzar antes de pedir perdón, usted va a ir a las tinieblas de afuera. Y no creo que vaya a salir de allí, porque está escrito. Entonces, la pregunta es, ¿alguien puede salir de las tinieblas de afuera? Sí, pero no los que pecan porque quieren pecar. Dice el apóstol, a nosotros no nos salvaron para que sigamos en el pecado. Bueno, otra pregunta. ¿Existen extraterrestres? ¿Usted qué piensa? Sí, sí existen. Hay muchas bases escriturales. Creo que en muchos videos ya he mencionado esto. Pero vamos a leer esto. Colosenses capítulo 1. Gálatas, Efesios, Filipenses. Colosenses. Esto es precioso. Dice la escritura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No solo de Adán y Eva, no. Sigamos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, cosas, muchas cosas, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Por qué el Señor no puso gente o criaturas visibles en la Luna, en Marte, en Júpiter, en Saturno, en Urano, en Plutón? Porque el hombre puede llegar a ellos fácilmente. Y si llega a ellos, el hombre los va a adorar. Si ha adorado a la iguana, al perro, ve a uno de esos, se pone a adorarlos. Dice el libro de Romanos, capítulo 1. Habiendo conocido al Dios eterno, su poder, no lo adoraron, pero se hicieron imágenes de cuadrúpedos, de reptiles, de hombres. Así que se imagina, y si hubiera gente visible ahí, qué lío, ¿verdad? Sabio es Dios. Razas invisibles. ¿Recuerda? En los cielos. Hay criaturas visibles, yo las he visto con estos ojos. Y he visto razas invisibles con los ojos espirituales. Así que hay de los dos. ¿Por qué entonces? Porque el hombre en la caída quedó con un vacío y quiere llenarlo con cualquier criatura. Así es que, de que hay reinos ahí arriba, sí los hay, visibles e invisibles. Bueno, vamos a ir más porque el tiempo se nos anda yendo. Oh my goodness. ¿Usted qué cree? ¿Usted sabe cuándo vendrá el Señor? ¡Hala, hombre! ¿Qué piensa, que soy un falso profeta o qué? Pues la verdad, sí sé cuándo el Señor va a venir. Hermano, ¿de verdad? Sí, la Biblia lo dice. Vamos a ver dónde lo dice.
San Mateo capítulo 24. ¿Cómo es tremenda la gente, verdad? 24:50. Vendrá el Señor de aquel siervo, de usted y de mí, en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Se da cuenta? Sé que el Señor va a venir cuando no lo espero y a la hora que menos me acuerdo de Él. Así que si usted le pregunta, ¿usted sabe cuándo vendrá el Señor? Sí. Oh, ¿cuándo? El día que usted no lo espere. Lo dice la Biblia, hombre. Mire algo más porque quiero decirle algo. Ahí en San Marcos capítulo 13. San Marcos capítulo 13. Versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora bien, diríamos, pero Jesús era Dios. Entonces ahí está mintiendo, porque si es Dios, Él sabe todo. Eso es cierto, Jesús sabe todo. Pero el Dios que estaba en ese cuerpo llamado Jesús. Y el que está hablando es Jesús el hombre. Recuerde que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Cualquiera que da fechas es anticristo. Por eso la Elena de White, Dios tenga misericordia, y a todos sus seguidores. Miller dijo, bueno, en el 800 y tanto Jesús viene. Mentira, nunca vino. Y cambió la fecha y nunca vino. Son mentirosos, son impostores. Y no solo en aquellos tiempos, en los 800, en los 900. Un chino saber de por dónde, o coreano no sé dónde, dijo, el Señor viene en tal fecha. Aparecieron muertos todos los que lo siguieron a Él. ¿Y qué dicen? ¿El Señor vino? No, se suicidaron. Así es que cuidado con que usted piense que alguien sabe aquí en la tierra. Jesús terrenal no sabía cuándo iba a regresar. Pero sí puede decir con naturalidad, yo sí sé cuándo el Señor viene. Viene el día que nadie lo espera. ¿Y cuál es ese día? El día que no lo espera. ¡Caramba! Otra pregunta. ¿Debe la iglesia cristiana guardar las fiestas judías? Esto está bonito. Porque, gloria al Señor, hay que orar por Israel, hay que bendecir la nación. Pero no hay que ser ridículos. Grandes concilios con apóstoles visten a las mujeres como allá en Israel en los tiempos antiguos. En aquellos tiempos vestían con grandes vestidotes porque era desierto. El aire levantaba la arena y pegaba en los cuerpos. Pero ahora Israel viste como todos nosotros. Pero las iglesias de restauración tienen a la gente, unos con el velo, otros no, pero con sus vestidotes.
y tienen su grupo de danza. ¡Wow! ¡Espectacular! Está bien. Lo acepto. Pero de igual manera, tienen que tener danza folclórica de nuestras tierras. ¿O acaso no les gusta la cumbia, el merengue, la salsa? ¿Cuál otro? Bueno, todos esos. Y me pregunto, ¿cuándo recibirán la revelación para darles enseñanza de baile? Ay, está bien, dancemos. Pero tengamos cuidado con poner los estilos foráneos en nuestras iglesias. Así que la iglesia cristiana no puede ni debe cuidar las fiestas hebreas, ni la Torá. Hermano, la Torá es el Antiguo Testamento, sí, pero aquí está el asunto. Aquí está la revelación del Altísimo. Y pondré en sus corazones. Entonces la ley está en nuestros corazones. No tenemos que ir a ningún lugar a que nos vuelvan a leer como lo hacían en las sinagogas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál era el otro? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No mentirás, no dirás falso testimonio. Y todos los días lo mismo y lo mismo. No. Ahora la ley de Cristo está en nuestros corazones. Somos salvos por fe. Quiero, hermanos, aquí que meditemos algunos versículos. Capítulo 4 de Gálatas. ¿Por qué no podemos guardar la ley hebrea? Primero, porque usted no es hebreo, hombre. Aunque ande con la estrella de David. Usted es salvadoreño, hondureño, de cualquier otra nacionalidad. Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Eso fue lo que dijo el Señor, lo que dijo Juan el Bautista. Y no penséis decir, Abraham es nuestro padre, porque de estas piedras el Señor hará gente. Bueno, interpretando la Escritura. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Recuerde que Abraham a estas alturas era una persona gentil, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Quiere guardar la ley? Usted no la cumple, está bajo maldición. Escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito,
maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿puede la iglesia cuidar las fiestas? No. Y tenga cuidado. Este fue el problema que tuvo Pablo con la iglesia. Porque muchos judíos que habían aceptado la verdad se introducían no para predicar a Cristo, sino para enseñar la ley. Y eso no es. La iglesia vive por fe, porque el justo por la fe vivirá. Veamos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Hechos Romanos. Libro de Romanos capítulo 3, versículo 28. Hechos Romanos. Libro de Romanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras. Así es que si usted se somete al yugo de esclavitud y no cumple la ley, usted está bajo maldición. Y por la ley usted no va a ser salvo. Pero es ridículo. Cuando yo vivía en El Salvador, quisieron implantar el comunismo, el fascismo, el totalitarismo. ¿Sabe por qué no pudieron esos degenerados hijos del diablo? Porque había una iglesia en fuego que doblaba rodillas, se oían los bombazos, pum, pum, y la tanqueta, prrr, y ahí estaban los hijos de Dios. Padre, salva a tu pueblo, salva a la gente, ten misericordia de los que andan combatiendo, cuida a la nación. Nunca nadie ha podido contra el cristianismo. La iglesia perversa satánica, católico romana, mató miles y miles y miles de cristianos, millones de niños de pecho, niños grandecitos, jóvenes, doncellas, mujeres adultas, ancianos, de todo. Bueno, el tiempo ya se nos fue, pero un día voy a enseñarles sobre las 10 peores persecuciones que la gran ramera hizo a la iglesia de Dios. Ellos dicen, nosotros somos la iglesia, y Pedro fue el primero. Mentiras. Tenga esto en mente y trabájelo. La iglesia fue instituida, nació en Jesucristo. Jesucristo fundó la iglesia. Ningún apóstol. Jesucristo le dijo, Petros, piedra, tú eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo es la roca de los siglos. Pedro era una piedra. Segundo, la llave el infierno no prevalecerá contra la iglesia. La gran ramera será lanzada al lago de fuego. Bueno, hay mucho que hablar. Tenga eso en mente. Y no se
deje amedrentar por doctrinas. Ustedes los protestantes hacen caso a la gran bestia porque ella fue la que cambió los días y ahora el día sábado ya no es el domingo para que se reúnan. Y eso lo hizo la gran ramera. Mentiras. El día domingo lo escogió Cristo Jesús. Y los apóstoles se reunían el día domingo. Bueno, hay mucho que hablar. No nos perdamos en esto. Pero esos puntos, téngalos en mente. Si tiene preguntas, haga las preguntas. Hay otra pregunta. ¿Hay apóstoles y profetas en este tiempo? Hay apóstoles y profetas verdaderos en este tiempo. La respuesta es sí la hay. Hermano, pero usted dijo que había solo 12 apóstoles del Cordero. Sí. Preguntaron si habían apóstoles del Cordero más. La respuesta es no. Dijimos que Pablo no cumple con los requisitos. Así es que tampoco es apóstol del Cordero. Y entonces vamos a leer unos versículos, porque ya el tiempo se nos fue. Libro de Gálatas. Gálatas. Aquí está la diferencia cuando no se entiende la escritura. Ay, hombre. Libro de Gálatas. Capítulo 2, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Los apóstoles del Cordero fueron para los hebreos. Jesucristo fue claro cuando dijo: a mí me enviaron a buscar las ovejas perdidas de Israel. Cuando la sirofenisa vino, le dijo: por favor, maestro, sana a mi hija. Jesús le dijo: no, porque no es bueno darle el pan a los perrillos. No la quería sanar. Pero la mujer se humilló y fue sana la hija. Y hay muchas más escrituras donde demuestra que Jesús venía solo por el pueblo de Israel. Al morir, el velo se rasgó. Y entonces se dio a conocer los misterios más profundos que el Altísimo tiene para su pueblo hoy. Esto es la salvación de los impíos, de los pecadores, de los gentiles. Por eso es que usted y yo somos salvos. No porque somos hebreos, no, porque siendo enemigos de Dios, Él nos amó primero. Entonces, hay una diferencia. Apóstoles del Cordero para los hebreos. Y les dijo: id y predicar el evangelio a todo el mundo. Esto es la diáspora. Todos aquellos hebreos que salieron huyendo
por las persecuciones. Y están en todo el mundo. En El Salvador hay muchos. Y en muchos países hay. A esos tienen que alcanzar los hebreos. Estos son los apóstoles del Cordero. Y entonces, ¿Pablo qué? Leamos otro versículo. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjese. Aquí no habían apóstoles. Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, siervos del Dios Altísimo, habían aceptado a Jesús. Aquí viene lo que no se entiende. Ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Usted recuerda, cuando Jesús estaba en la tierra, Él seleccionó a sus 12. Él buscó a sus 12. Ahora, Dios, Espíritu Santo. Parecen jeroglíficos. Dios Espíritu Santo busca a sus ministerios. Mire conmigo Romanos 11:3. Capítulo 11, versículo 3. 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Apostolado gentil. ¿Se da cuenta? Es sencillo entender las escrituras. No vamos a caer en la ridiculez de aquel ignorante. El Espíritu Santo se equivocó. No, mentiras. El Espíritu Santo escogió a Pablo y a otros muchos más. Y estos a los gentiles, apostolados gentiles. Y para los gentiles, entonces, encontramos maestros, bueno, apóstol. Entonces es sencillo. Sí hay apóstoles reales, verdaderos. Y es que sería ridículo de que el libro de Apocalipsis diga: probaste a los apóstoles. Esa es profecía, no es que sucedió. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Eso es para el tiempo del final. No es para los tiempos que han pasado, no. Aunque siempre ha sido necesario
probar los espíritus. Si usted le dice a un ministro de ellos, voy a probar tu espíritu, voy a probar la palabra que traes, y se enojan, ese falso ministro, el verdadero le va a decir, sí, hombre, hasta me encanta, y si tienes pregunta, pregúntame, no me molestaré con que pruebes mi ministerio, la palabra que doy. Entonces dice, probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Terrible. Pero bueno, sí hay apóstoles, y los apóstoles son escogidos por Dios Espíritu Santo. Ahí es donde usted encuentra lo que dice Efesios, creo. Y constituyó a unos maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros apóstoles. Sí hay apóstoles, pero para los gentiles. Ministerio a los gentiles. Una pregunta más y concluimos. ¿Es el diezmo para estos tiempos? Ay, hombre. Vamos a recoger ofrenda. ¡Úsala, Señor! ¿Es el diezmo para estos tiempos? La respuesta es sí. Aquí hay un grave error. Todo el mundo piensa que el diezmo fue instituido para los hebreos, y de ahí tomamos nosotros la idea y pedimos diezmo. Eso es mentiras. Mire conmigo en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 14. Última pregunta. Génesis 14. Ya se me escondió Génesis, oiga. Vamos a leer exactamente. 18, 19 y 20. Génesis 14, 18, 19, 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, el diezmo se lo dio a un sacerdocio eterno. Aún no existía la tribu de Leví. Aún Abraham era gentil. Había salido de Ur de los Caldeos. Así es que el diezmo es eterno. Porque el sacerdocio de Melquisedec es eterno. Entonces, cuando subamos ahí arriba a los cielos, usted va a seguir trabajando y va a seguir dando diezmo. ¿Cómo es tremendo, verdad?
Pero ahí está el asunto, hermano. El diezmo no fue instituido por los hebreos. De Abraham a las 12 tribus de Israel que salieron de Egipto, pasaron 430 años. Eso indica a que Abraham, Isaac y Jacob vivieron sin la Torah. Eran gentiles. Vivieron sin los 10 mandamientos. Eran gentiles. Pero la ley fue introducida 430 años después. Bueno, aquí encontramos una persona que no tiene principio de día, no tiene madre, no tiene genealogía y habita en una ciudad, Salem, reino de paz, que no es aquí en la tierra. Ese es Melquisedec. Hay mucho que hablar de eso, pero bueno. Espero, hermano, que se le hayan disipado algunas dudas. Si tiene más preguntas, haga las preguntas. Si no las quiere hacer por Facebook, vaya a la página de YouTube. Allí nadie sabe quién es usted. Nadie lo conoce. Ahí puede hacer sus preguntas anónimas. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza de Dios Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre, contestaremos las preguntas. Por lo tanto, que Dios me los bendiga poderosamente. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias porque has tenido misericordia de nosotros y porque en tu grande amor has esclarecido muchas preguntas que habitaban en nosotros. Ahora te ruego que el conocimiento que hemos adquirido sea alimento fuerte, una vianda con la cual nutrir nuestro hombre interior. Bendice a todos los que han escuchado tu palabra. Y te pido humildemente, sana a todos aquellos que están enfermos. Obra con poder sobre sus vidas. Llena sus vidas de gracia, de bondad. Quita todo lo que bloquea el que ellos puedan recibir tu salvación, tu sanidad, tu liberación. Hermano mío, el Señor dice, no recibes sanidad porque no has perdonado. Yo le invito, perdone hoy y sea sano. A usted, amigo, hermano que me ha escuchado, yo le invito a que repita esta oración conmigo. Vamos a ponernos a cuenta con nuestro Señor. Y si la transformación empezara hoy, usted y yo estamos limpios y preparados para ser transformados. Ore conmigo. Señor Jesús, te pido humildemente que perdones todos los pecados que he cometido. Sé que soy pecador, pero me arrepiento hoy de todos
los pecados. Y te pido humildemente, entra en mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Lávame en tu sangre preciosa. La sangre vertida en la cruz del Calvario. La recibo hoy por fe. Sangre preciosa que me limpia de todo pecado, inmundicia y contaminación. Gracias, Señor Jesús, por haber entrado en mi vida. Y porque desde ahora soy hijo tuyo. Te pido humildemente, séllame con Dios Espíritu Santo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, espero que vean estos videos y analicen cada una de las preguntas que hemos analizado. Y gócense en la palabra del Señor. Esto es alimento para su espíritu. Que el Señor les bendiga. Amén.